Bueno, en este video vamos a explicar en qué consiste la normalización en base de datos, vamos a explicar el concepto y luego los pasos que seguimos para realizarlo. Bien, la normalización en base de datos es un proceso utilizado para organizar los datos de manera que se minimicen las redundancias. ¿Sí? Cuando hablamos de redundancia de datos, hablamos de datos repetidos innecesariamente. Y bueno, y que en este caso eviten inconsistencias, que puede ser error en algunos de los datos que se actualicen al tener datos repetidos, ¿sí? Esto se logra dividiendo una base de datos en tablas más pequeñas y estableciendo relaciones entre ellas de una manera lógica. La normalización en base de datos es crucial para diseñar bases de datos eficientes, ya que ayuda a reducir el almacenamiento innecesario y facilita la integridad y consistencia de los datos. Bien, cuando nosotros realizamos el proceso de normalización de base de datos, existen lo que se llaman formas normales. En este video vamos a abordar lo que son la primera forma normal, la segunda y la tercera. Cada una de estas formas normales tienen ciertos pasos, ciertos requerimientos que tenemos que ver para pasar a la siguiente forma normal. Bien. Para el primer caso vamos a abordar la primera forma normal, que consiste en lo siguiente. Dice, una tabla, ¿sí? Una relación, está en primer forma normal si se cumple estas condiciones. La primera condición es que no existen, ¿sí? Dos filas idénticas. Es decir, cada registro debe ser único. ¿Qué significa esto? Vamos a ver con un ejemplo. Cuando nosotros en este caso estamos dentro de lo que es el modelo relacional, donde estamos viendo relaciones, que eso después va a ser una tabla cuando se pasa al modelo físico. Entonces, simulando lo que sería esto una tabla, si nosotros tenemos estos campos, cédula de identidad, nombre, persona y apellido, y tenemos estos datos, una de las cosas que nos dice acá entonces es que cada registro debe ser único, ¿sí? Cada registro le vamos a llamar a cada fila, en este caso tiene dos registros, cada fila que tiene esta tabla. ¿Qué quiere decir que sea único? Bueno, en este caso, si bien el nombre y el apellido son diferentes de las personas, la cédula de identidad es la misma. Entonces, esto no cumpliría con la primera forma normal. Igualmente, esto en el modelo físico ya lo va a restringir la clave primaria, ¿sí? Pero esto es lo que no podría pasar para que se cumpliera la primera forma normal. Que en este caso se repita, ¿sí? La clave primaria, que es la cédula de identidad. Bien, bueno, continuando con el ejemplo, la segunda condición es que el dominio de cada uno de sus atributos es atómico, único valor. Bueno, esto significa que si nosotros, por ejemplo, en este caso tenemos un DER, donde tenemos los campos cédula de identidad, nombre y teléfonos, que al teléfonos es multivaluado, lo que no debería quedar es este ejemplo como se muestra acá. Es decir, la tabla persona, la relación persona con cédula de identidad, nombre y teléfonos. Teléfonos es un atributo multivaluado, por lo cual esto generaría una nueva tabla, una nueva relación. Entonces, si esto se encuentra de esta manera, es decir, por ser un atributo multivaluado, se encuentra en una sola tabla, esto sería un error. Entonces, ¿cuál sería el proceso? Bueno, quedaría la tabla persona con cédula de identidad, nombre, y se genera una tabla nueva, que en este caso sería tel persona, con cédula de identidad como atributo clave y también teléfono como atributo clave, ¿sí? Entonces podríamos decir que en este caso la tabla, ¿sí? La relación persona, cumple con la primera forma normal. Bien, ahora vamos a evaluar la segunda forma normal, en la que tenemos que ver algunos conceptos que son importantes. El primer concepto es el atributo primo, ¿sí? Un atributo primo es un atributo que puede ser parte de la clave primaria, es decir, una clave candidata es un atributo que, al igual que la clave primaria, identifica la unicidad de la tabla, ¿sí? Identifica la unicidad de cada uno de los registros de la tabla. Es decir, la clave candidata puede ser un atributo,
¿sí? Que puede determinar la unicidad, o puede ser parte de la clave primaria, ¿sí? Por ejemplo, en una clave primaria compuesta, es decir, una clave primaria que está compuesta por más de un atributo, ¿sí? En ese caso serían atributos primos entre sí los que componen la clave. El otro concepto importante es el de dependencias funcionales, que es un atributo, es decir, es un atributo que depende funcionalmente de otro, ¿sí? Si un atributo determina a otro o a un conjunto de atributos, podemos decir que hay una dependencia funcional. Lo vamos a ver en un ejemplo más claro más adelante. Entonces, viendo estos dos conceptos, podemos decir que en segunda forma normal estaría una relación si se cumple con lo siguiente. La primera condición es que tiene que estar en primera forma normal, que ya vimos anteriormente ese concepto. La segunda condición es que todos los atributos no primos dependen de forma total de la clave primaria. ¿A qué nos referimos con atributos no primos? Es decir, los atributos que no conforman la clave. Entonces, en este ejemplo tenemos una tabla que es pedidos, que tiene código libro, código cliente y fecha, ¿sí? 3 atributos que conforman la clave primaria. Acá es importante tener en cuenta que no son 3 claves, sino que es una clave compuesta por 3 atributos, ¿sí? Y después tenemos un conjunto de atributos, ¿sí? Que no están subrayados porque no forman parte de la clave, que serían los atributos no primos. Entonces, una forma fácil de entender esto es: los atributos que forman parte de la clave son atributos primos, ¿sí? Es decir, los atributos que están subrayados. Y los atributos que no forman parte de la clave, es decir, que no están subrayados, serían los atributos no primos, ¿sí? Bueno, entonces lo que dice esta segunda condición es que los atributos no primos, ¿sí? Si todos los atributos no primos dependen de forma total de la clave primaria y no de forma parcial, ¿sí? Bueno, ¿qué significa esto en otras palabras? Que cada atributo que no sea primo, es decir, que no esté subrayado, tiene que depender de forma total de la clave primaria, de todos los atributos o de un atributo, de todos los atributos que conforman la clave, y si no es así, bueno, se va a hacer una nueva relación que ahora lo vamos a explicar cómo se hace. Entonces, para determinar esto, el primer paso, lo que tenemos que hacer es lo que se llaman determinar las dependencias funcionales. Es decir, bueno, con qué atributo, ¿sí?, de la clave primaria yo puedo determinar qué otros atributos, ¿sí? Por ejemplo, código libro yo podría determinar, ¿sí? Lo identificamos lo determinamos con esta flecha, ¿sí? Con el código de libro yo podría determinar información del libro, como por ejemplo nombre del libro, ID del autor, nombre autor, precio, ¿sí? ¿Qué significa entonces esto? Que esta tabla, pedidos de ejemplo, no cumple con segunda forma normal, ¿sí? Antes de hacer esto que nosotros estamos haciendo acá. ¿Por qué? Porque bueno, si nombre del libro, ID autor y nombre autor y precio dependen del código del libro, están dependiendo de parte de la clave primaria, es decir, no están dependiendo de los 3 atributos que conforman la clave, código libro, código CLI y fecha, sino de uno que sería código libro, ¿sí? Entonces por eso ya no estaría en segunda forma normal. Entonces lo que nosotros hacemos acá es esta dependencia funcional, decir, bueno, con el código libro, solamente con ese yo ya puedo determinar estos atributos, ¿sí? Esta información. Bien. Y después digo, bueno, con el código del libro, con el código de CLI y con fecha, ¿qué puedo determinar? Bueno, como con el código del libro determiné todo lo detallado anteriormente, lo único que no está ahí especificado, que no puedo detallar con el código del libro, es la cantidad. Entonces lo que me quedaría de la tabla pedidos, ¿sí? Entonces puedo decir que con el código del libro, código CLI y fecha, determino la cantidad. ¿Bien? Entonces, de esta manera, puedo decir que cantidad depende de forma total de la clave primaria, porque depende de los 3 atributos que conforman la clave, ¿sí?
Y puedo decir que nombre libro, ID autor, nombre autor, precio dependen de forma también total de la clave primaria, que en este caso es código libro. Es decir, no hay otros atributos que conformen acá la clave que solamente dependan de algunos de ellos, sino que es código libro y todos dependen solamente de ese. ¿Sí? Entonces, una vez que nosotros hacemos la dependencia funcional, tal cual especificamos la dependencia, generamos las nuevas relaciones, que en este caso nos va a quedar, como especificamos arriba, libros, una tabla nueva, libros, que código libro va a ser el atributo clave y el resto de los atributos, ¿sí?, que serían los no primos, van a conformar parte de esa tabla. Y por el otro lado tenemos pedidos, que como mostramos recién, ¿sí?, nos quedaría código libro, código CLI y fecha solamente con cantidad. Entonces ahora podríamos decir que esta relación, la tabla, cumple con la segunda forma normal. Bien, pasamos por último a la tercera forma normal. ¿Qué se tiene que cumplir para que una tabla, una relación esté en segunda forma normal? Bueno, en tercera forma normal lo primero es que tiene que estar en segunda, y lo segundo es que ningún atributo no primo, es decir, ningún atributo que no forma parte de la clave, no puede depender de otro atributo no primo, es decir, del mismo tipo. ¿Sí? Por ejemplo, nosotros nos encontramos acá, ¿sí?, que teníamos pedidos con código libro, código CLI, fecha y cantidad. Bien, esa relación va a quedar de esa manera. Pero después tenemos libros, donde teníamos código de libro, nombre del libro y de autor, nombre autor y precio. Pero acá nos encontramos que hay dos atributos no primos, es decir, dos atributos que no forman parte de la clave, que uno puede determinar al otro. En este caso, ID autor, con el ID autor, podríamos determinar el nombre autor, que fue la dependencia funcional que acabamos de hacer acá. Es decir, un atributo no primo está determinando a otro no primo, por lo cual podríamos decir que no está en tercera forma normal, ¿sí? Entonces ahí realizamos la dependencia funcional correspondiente y una vez que la hacemos generamos la nueva relación, que en este caso nos va a generar autores con ID autor y nombre autor. Libros nos va a quedar con el código del libro, el nombre del libro, ID autor y el precio. Y pedidos finalmente nos va a quedar con el código del libro, código CLI, fecha y cantidad. Bien, entonces, el proceso de normalización consiste en un conjunto de reglas, podríamos decir, para evitar la redundancia, ¿sí?, en lo que sería base de datos, donde tenemos que ir viendo por cada forma normal que se cumplan las reglas correspondientes. Generalmente se va a partir de una relación que no está normalizada y debemos hacer el proceso. Por lo general nos van a quedar más tablas, más relaciones de las iniciales. ¿Sí? Bueno, vamos a continuar abordando este tema en otros videos.